De hecho, agarró un cuchillo y se cortó las venas y murió tan tranquilamente de forma estoica, al igual que... Si vas a leer un clásico, lo primero que tienes que tomar en cuenta es qué es y qué no es el estoicismo. Para ver, los libros de Séneca son libros de filosofía, no son libros de autoayuda, ni Séneca es un gurú de productividad, ni nada de eso. El estoicismo tampoco es una filosofía donde se evita la gratificación a corto plazo para vivir el resto de tu vida como un campeón. No, eso no es estoicismo, es autoayuda. ¡No es tan duro, solo avanza! ¡Tú puedes, Rob! ¡Dame más! ¡Dame más! Ojo, sí que es verdad que el estoicismo te puede servir para ese tipo de cosas, pero ese no es el objetivo en sí. Un estoico es simplemente una persona servicial y sobre todo que está al servicio de la sociedad. ¿Qué quieres que haga? Quiero que tú seas el protector de Roma después de mi muerte. De hecho, si observamos los escritos de Séneca, al final, si eres estoico tienes dos opciones. O te dedicas a la vida pública, es decir, siempre ayudar a los ciudadanos, ese sentido de sociedad que tiene el estoico, o simplemente te dedicas a ser sabio, a cultivar la sabiduría y cada día aprender un poco más. Que bueno, en el caso de Séneca hizo ambas cosas en determinados momentos de su vida. Por un lado, se dedicó a la vida pública, de hecho fue el consejero del emperador Nerón, y por el otro lado, sobre todo cuando estaba exiliado o alejado de la vida política, nunca paró de aprender. Que por cierto, sobre el tema de que era consejero del emperador Nerón, hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, él estaba exiliado en la isla de Córcega, donde se dedicaba a aprender, y después fue que lo llamaron para convertirse en el consejero del emperador Nerón cuando Nerón tenía 17 años. Bueno, creo, por ahí. Pero lo cierto es que vuelve a Roma, se vuelve el consejero del emperador Nerón y básicamente lo que hacía era evitar que se volviera loco y bueno, se convirtiera en Nerón básicamente, que de hecho fracasó, pero X. Ok, Séneca, a diferencia de los demás estoicos, era el más inteligente y el más equilibrado por mucho. Él, por ejemplo, escribió sobre todo tipo... La ambulancia. Él, por ejemplo, escribió sobre todo tipo de temas. Sobre el ocio, sobre la ira en sus tratados morales, sobre qué es la felicidad, sobre la vida bienaventurada. Si, por ejemplo, ves las cartas a Lucilio, él te explica qué debes hacer cuando estás en la vejez, cómo puedes manejar tu tiempo libre, todo ese tipo de cosas. Séneca escribió sobre todo. También te digo que es el estoico más equilibrado porque, a diferencia de los demás, él siempre supo balancear la vida pública con su vida privada, el trabajo con el descanso. Si tú, por ejemplo, lees las meditaciones de Marco Aurelio, realmente observas a un hombre cansado, a un hombre fatigado, que en verdad él no quería ser emperador. Él lo que quería era dedicarse a filosofar. Pero ¿qué sucede? Le tocó ser emperador y lo ejerció estoicamente. Y todos los días, hasta el día de su muerte, siguió siendo un estoico cumpliendo con su deber. Pero lo que se observa en su diario es un hombre fatigado, cosa que no sucede en Séneca. Séneca hizo de todo realmente. Marco Aurelio. Oh, me estoy muriendo, Máximo. Los escritos de Séneca principalmente se dividen en tres. Las consolaciones, que también se dividen en tres, esencialmente Séneca consolando a gente. Paradójicamente, Séneca decide consolarla y él, en vez de darle unas palmaditas de que ya pasó, todo va a estar bien, no, él simplemente le dice que se debió haber anticipado ante ese suceso, que es algo natural que su hijo muriera y es algo que ella debió haber contemplado. Después tenemos las cartas a Lucilio, donde da una explicación de cómo vivir estoicamente en casi cada situación de tu vida. Y por último son los tratados morales, donde debate temas como el ocio, la clemencia, la ira, la felicidad, la brevedad de la vida y otras cosas más. Ok, sobre el dinero, yo creo que esa es una de las cosas que ha hecho a Séneca tan popular, pero en verdad es una de las cosas que más me jode a nivel personal porque él en ningún momento te enseñó a ser rico. Os voy a enseñar cómo vosotros podéis hacer vuestro primer millón. Él dice, tengo dinero, sí, pero tampoco lo necesito. Y de hecho, en varios de sus escritos él lo que te enseña es a vivir como pobre. Que sí, que tienes dinero, pero debes aprender a contentarte con un solo plato de comida al día, debes comer con tus esclavos, ciertos días del año te debes ir a la calle a dormir. Y uno de los hombres más ricos de Roma.
Tenía una fortuna equiparable a la de Bill Gates, con la diferencia de que ciertos días del año se iba a las calles a dormir un poco para saber qué hacer en caso de que perdiera todo su dinero. Es que hay algo que la gente no sabe y en verdad esa es una de las mayores confusiones que se genera en el estoicismo. Ser estoico no es de pinga. Al final es un grupo de tocapelotas que los terminaron matando a todos, que al final entregaban su vida en favor de la sociedad. Y es que al final los estoicos siempre luchaban por una causa más justa, y de hecho Séneca no fue la excepción. Séneca murió por eso, dio su vida en función de los ideales estoicos, al igual que hizo Sócrates y Catón. De hecho, ese es mi quinto punto. Séneca reflexiona muchísimo sobre la muerte y a diferencia de las demás personas, él cumplió lo que escribió. Él se suicidó. ¿Se acuerdan que al principio les dije que él fue el consejero del emperador Nerón y que en esencia fracasó? ¿Qué es lo que sucede? Que a medida que Nerón fue consiguiendo más poder, se volvió más loco, más paranoico y de hecho mandó a matar a Séneca. Y cuando lo mandó a matar, Séneca ya estaba listo al respecto y dijo... De hecho, agarró un cuchillo y se cortó las venas y murió tan tranquilamente de forma estoica, al igual que hizo Catón y Sócrates. La verdad que esta idea de coger el cuchillo fue un poco macabra, pero bueno... Lo último que tienes que conocer son los personajes que Séneca menciona. El primero de ellos es Catón. Él lo tiene de ejemplo de estoico ideal. Básicamente era el mayor enemigo de Julio César y de hecho dio su vida en favor de la República Romana. Entregó toda su vida en función de la sociedad. Después, la segunda persona que menciona bastante es Sócrates. Hay que tomar en cuenta que gran parte del estoicismo se inspiró en Sócrates. De hecho, les dejo este fragmento. El estoicismo inicia cuando Zenón de Sitio comienza a leer los escritos de Jenofonte sobre Sócrates y se forma en la escuela de los cínicos. Y otra de las personas que menciona es Escipión el africano. Si observamos las cartas a Lucilio, él de hecho le dedicó todo un escrito elogio a Escipión. ¿Por qué? Porque lo tiene de ejemplo de una persona humilde y una persona valiente. De hecho, él lo menciona en otros escritos, pero este es un escrito completo que le dedicó. Ok, Epicuro vendría a ser el padre de la filosofía más antagónica al estoicismo. Bueno, de hecho tengo su libro. Lo cierto es que el objetivo principal de él es maximizar el placer a través de evitar todo tipo de dolor y sufrimiento. ¿Y qué sucede? Que para ciertos aspectos Epicuro ha sido bastante efectivo y de hecho Séneca lo citaba muchísimas veces. Por ejemplo, la percepción que tenía Epicuro sobre la muerte. Eso es algo que Séneca cita muchísimo, pero muchísimo. Y de hecho lo cita con su prosa particular. Y que, estas palabras me habrían encantado que fueran mías, o si no, como Epicuro decía sobre tales y tales cosas. Y bueno. Ok, el séptimo punto, lo único que tienen que saber es que, de hecho, no hay séptimo punto. Gran parte de este video surgió de forma espontánea mientras estaba leyendo los escritos de Séneca en la calle. Y bueno, comencé a grabar y tal, y no me dio tiempo a hacer un argumento ni nada de eso. De hecho, se me olvidó poner la intro, así que se las dejo y ¡chao!